196 El llamado del sabio zorro. Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Capítulo 196. La llamada del sabio. La mariposa del infierno batió sus magníficas alas, y un polvo fosforescente dorado se deslizó en la tenuemente iluminada habitación de estilo japonés. La presión espiritual del capitán comandante era como una montaña invisible, aplastando al instante la sofocante ambigüedad y el peligro de la habitación. La oficina central 46 convoca urgentemente. Convoque de inmediato al capitán de la quinta división, Ren Yozuki, para el interrogatorio de más alto nivel sobre el incidente de Karakura y la invasión del infierno. La declaración fría y sin emociones, cada palabra como un martillo pesado, destrozó la jaula que Retsu no Ana había construido meticulosamente, una jaula llamada curación. Su movimiento, al inclinarse sobre Iejuelian, se congeló. Su sonrisa, más brillante y amable que nunca, se solidificó poco a poco. La ferviente curiosidad que acababa de encenderse en lo profundo de sus ojos fue reemplazada por un escalofrío más profundo. El plan fue interrumpido. La tensión en el corazón de Iejuelian se alivió de repente, solo para ser apretada nuevamente por una presión aún más pesada. Después de escapar de la guarida de un tigre, entraron en otro. Los 46 centrales, la encarnación más antigua y obstinada de las reglas de la sociedad de almas, nunca interroga a la gente con el propósito de encontrar la verdad, sino más bien para juzgar a los herejes. Sin duda soy el mayor hereje. Entiendo. Retsu no Ana se enderezó lentamente, recuperando su puerta digna, elegante e impecable. Asintió levemente a la mariposa infernal, con la misma suavidad de siempre. La convocatoria de los sabios es inaplazable. La cuarta división obedecerá de inmediato. Se giró y su mirada se posó en Iejuelian. Sus ojos insondables estaban llenos de sonrisas, pero cuidaban de calidez. Sin embargo, la condición física de Lian es extremadamente inestable, y siempre existe el riesgo de perder el control de su poder. Sus palabras fueron suaves, pero con un peso innegable. Como médico tratante, debo acompañarlo durante todo el proceso para poder atender cualquier emergencia en cualquier momento y explicar con sinceridad su condición a los sabios. Es una jugada brillante. Una retirada estratégica para avanzar. Ella transformó inteligentemente la vigilancia en una forma legítima de protección. Iejuelian sabía muy bien que esto era tanto una declaración de su derecho a tratar con ella la oficina central 46 como una advertencia para sí misma de no intentar nada gracioso. En el breve momento en que Unohana Retsu se giró para recuperar el auriga del capitán, Yozuki Ren yacía sobre la ropa de cama, aparentemente débil con los ojos cerrados, pero un dedo se movía casi imperceptiblemente debajo de las sábanas. Una única partícula espiritual, casi invisible a simple vista, se fusionó en un esbelto pájaro plateado, que se deslizó silenciosamente por la grieta de la ventana y voló hacia la noche. La atmósfera fuera del cuartel de la cuarta división era pesada. El muro humano formado por Kotetsu y Sane y los demás luchaban por contener la embestida de Neliel. Al otro lado, Inamori Momo permanecía en silencio, con las lágrimas secas hacía tiempo, dejando solo una preocupación infinita, con la mirada fija en la puerta cerrada. De repente, sus hombros se desplomaron ligeramente. Un pájaro plateado casi transparente aterrizó silenciosamente en su hombro, luego se transformó en una débil corriente de energía espiritual que entró en su oído. Una voz familiar pero cansada resonó en su mente. Confía en mí, cuida bien de Nilu y espérame cuando regrese. El cuerpo de Inamori Momo tembló violentamente, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez, esas lágrimas contenían luz. Asintió con fuerza, como si le hiciera una promesa a alguien en el aire, luego se giró y, por primera vez, tomó la mano de Nayel, quien seguía furiosa. Nelu y lo esperaremos. Dentro de la habitación de estilo japonés, Retsu no Ana ya había colocado el auriga capitán de la quinta división, un símbolo de honor y responsabilidad, sobre Ren Yotsuki. Sus movimientos eran suaves. Las yemas de sus dedos, intencional o involuntariamente, recorrieron sus sienes canosas, su cuello y finalmente le alisaban el cuello. Sus gestos íntimos sugerían que estaba preparando el equipaje para su esposo, quien estaba a punto de emprender un largo viaje. Vamos, Lian, dijo ella, sonriendo y lo ayudó a levantarse. No hagas esperar a los sabios.
El viaje desde la cuarta división hasta la cámara central del Consejo Subterráneo, la parte más profunda del Seireitei, es larga y desolada. Las lasas de piedra bajo los pies eran frías y duras, y altos muros se alineaban a ambos lados del camino, impidiendo el paso de la luz y el sonido. Yotsuki Ren estaba medio sostenido por un Ana Retsu, y caminaba muy lentamente, pero su cerebro trabajaba a una velocidad que excedía sus límites. El sistema, su identidad de transmigrador, la posesión de un espíritu heroico, el pacto secreto con el rey del infierno, cualquiera de estos secretos, de ser expuesto, sería suficiente para que fuera purificado en el acto por la Cámara Central 46. La cuenta regresiva para el despertar de Iwatch pende como una espada de Damocles sobre su cabeza. No puede ser encarcelado aquí. Necesita poder, necesita tiempo, necesita libertad. Por lo tanto, tuvo que decirle una mentira. Una mentira que podría explicar todas sus anormalidades, una mentira tan grande que los viejos de la habitación 46 no pudieron refutarla e incluso tuvieron que creerla. Levantó la cabeza y contempló la estrecha franja de cielo nocturno cortada por los altos muros. El cielo nocturno sobre Seireitei era eternamente inmutable, salpicado de innumerables estrellas, perdurable a través de los siglos. Mirando aquellas estrellas, un guión trágico y antiguo tomó forma silenciosamente en su corazón. En ese momento, una figura pequeña pero afilada les bloqueó el paso en la esquina que tenían delante. Es el capitán de la 2ª división, Soifon. No llevaba la ori de capitán, sino un elegante uniforme de comandante militar. Su expresión era fría y severa. Su brazo izquierdo, cuyo poder de envejecimiento había sido sellado por Iejuelian, estaba firmemente envuelto en vendajes negros. Su mirada pasó por un Ana Retsu y se fijó directamente en Yotsuki Ren. Esos viejos de la habitación 46 no hacen preguntas, dijo en voz baja pero clara. Buscan una excusa para encerrarte por completo. El poder que ha demostrado escapar a su comprensión y control. Hizo una pausa, con los ojos llenos de emociones complejas, y dijo: ten cuidado. Esta advertencia fue una sorpresa para Iejuelian. Gracias por recordármelo, capitana Soifon. Ren Yozuki le agradeció sinceramente, con una leve sonrisa dibujada en su rostro pálido. Entonces pareció recordar algo y preguntó con indiferencia: Capitán Soifon, tengo una pregunta. En los archivos más profundos de la Fuerza Encubierta, ¿hay algún registro de familias herejes que hayan sido completamente borradas de la historia en los inicios de la Sociedad de Almas? Esta pregunta preguntó a Soifon. Un destello de sorpresa brilló en sus agudos ojos de abeja. ¿Familia herética? Los archivos del servicio secreto son vastos y registran innumerables oscuridades y secretos de la Sociedad de Almas, pero un secreto borrado desde el principio es algo que un capitán recién ascendido no debería saber, y mucho menos buscar. ¿Por qué pregunta esto? Soifon le dirigió a Yotsuki Ren una mirada profunda, sin responder, pero la pregunta permaneció firmemente en su mente. Nightmon Lotus ha logrado su objetivo. Plantó con éxito el primer presagio externo de su obra incluso antes de su estreno. Uno Ana Retsu permaneció en silencio con una sonrisa todo el tiempo, pero la mano que estaba usando para apoyar a Yotsuki Ren pareció apretar su agarre, como para recordarle que estaba viendo todo. Pasaron por Soifon y continuaron su camino. El camino por delante se hacía cada vez más opresivo, el aire estaba cargado de olor a decadencia y convenciones obsoletas. Finalmente, se detuvieron ante una puerta desproporcionadamente grande. La puerta estaba hecha de una especie de roca negra no identificada, sin ningún patrón, pero exudaba un aura ancestral y mortal, como si fuera la entrada a una tumba. Esta es la sala de reuniones de Central Ron 46. En el momento en que llegaron, la enorme puerta, tan pesada que se necesitarían docenas de dioses de la muerte para abrirla, se abrió lentamente una grieta hacia adentro con un crujido que rechinó los dientes. Dentro de la puerta, estaba completamente oscuro, y no se podía ver nada excepto 46 presiones espirituales mixtas, antiguas y majestuosas, como el aliento de una bestia gigante del abismo, que se filtraban desde adentro. Justo cuando Yotsuki Ren estaba a punto de dar un paso, uno Ana Retsu de repente se movió muy cerca de ella. Su aliento era cálido, con un toque de fragancia de orquídea, acariciando suavemente la oreja de Iejuelian. El escenario está listo, mi paciente. Su voz era tan suave como el murmullo de un amante, pero envió un escalofrío por la columna de Iejuelian. Por favor, no me decepciones.
197 La Corte de las Sombras y la Mentira de las Estrellas. Capítulo 197 La Corte de las Sombras y las Mentiras de Starsen. La enorme puerta negra, que representaba la máxima autoridad de la sociedad de almas, se abrió una grieta hacia adentro en medio de un sonido raspador que rechinaba los dientes. Dentro de la puerta había pura oscuridad, que se tragaba toda luz y sonido. 46 presiones espirituales antiguas, decadentes pero increíblemente majestuosas se filtraron de él, mezclándose tan fuertemente que el aire mismo parecía congelarse. Yozuki Ren podía sentir la mano que lo sostenía, sus 5 delgados dedos presionando el hueso de su brazo con la fuerza justa. Ana Retsu no habló, pero su temperatura corporal, su aliento y su tenue aroma a orquídea le recordaron silenciosamente que ella también era una espectadora en esta prueba. Un miembro de la audiencia esperando ansiosamente una actuación fantástica. Adelante. Una voz, indistinguible en género y dirección, surgió de la oscuridad. Era monótona, sin emociones, una simple orden. Intervino Noche Luna Loto. En el momento en que entró, la puerta gigante detrás de él se cerró de golpe, aislándolo de todo lo que ocurría afuera. Esta es la cámara del Consejo Central Subterráneo, el Tribunal de las Sombras de la Sociedad de Almas. Alrededor había imponentes muros, y frente a ellos colgaban 46 cortinas de bambú, tras las cuales se veían figuras borrosas, como fantasmas. Eran la personificación de las reglas de la Sociedad de Almas, los sabios que mantenían este estanque estancado. La llegada de Nightmon Lotus no rompió el silencio sepulcral. Por el contrario, hizo que el silencio fuera aún más invasivo. Con el apoyo de Retsu Ana, se encontró en el centro mismo de la sala del consejo. Su rostro pálido y el cabello blanco en las sienes resaltaban con fuerza en la penumbra. Respiraba con dificultad, cada respiración tirando de sus venas espirituales vacías, y esto no era del todo una farsa. Capitán de la Quinta División, Ren Yotsuki. Otra voz sonó, esta vez desde la izquierda, aguda y sarcástica. El Bankai que usaste en la batalla en la ciudad de Karakura en el mundo actual, mundo espejo omnisciente, tiene habilidades y forma que contradicen cualquier registro del Gotei 13 en los últimos 1000 años. Inmediatamente después, una voz grave desde la derecha continuó. ¿Cuál es el origen de tu extraña habilidad para poseer a un antiguo rey? No es una técnica de Zanpakuto ni de Kido. Las preguntas llegan como gotas de lluvia fría, cayendo desde todas direcciones, sin dejarle oportunidad de respirar. Respuesta. Un grito agudo, como un trueno, resonó en el espacio cerrado. Una figura tras la cortina se levantó de repente, su presión espiritual se agudizó bruscamente, penetrando directamente el alma de Yeyuelian. Este poder inaudito se ha desviado del camino de la muerte y es una técnica herética. Debes explicar su origen o serás encarcelado en el nivel más bajo de la prisión, Mukden, por el grave delito de sacudir los cimientos del Gotei 14, hasta que tu alma esté completamente purificada. Su intención asesina era palpable. Esto no era un interrogatorio en absoluto. Era un veredicto ya emitido. Solo necesitaban una formalidad superficial. Yeyuelian bajó la cabeza, su cuerpo temblaba levemente por el impacto de la presión espiritual, pero una leve sonrisa apareció en sus labios que pasó desapercibida. Ya llegaron. Retsu Ana permaneció inmóvil junto a él todo el tiempo, con una sonrisa perfecta e impecable en el rostro. Su presencia era un impedimento invisible, que hacía que los sabios dudaran en actuar. Parecía estar protegiendo a su paciente, o quizás observando un drama meticulosamente elaborado, esperando la aparición del protagonista. Yeyuelian no refutó de inmediato. Levantó la cabeza, y en sus ojos oscuros no había ira ni miedo, solo una tristeza y un cansancio insondables. Su respiración era débil, su voz ronca y cada palabra temblaba de debilidad. Mis estimados sabios. Su actuación comenzó. No quise ocultarlo, pero y lo que llevo es el destino de mi pueblo, y también la maldición de mi pueblo. Hizo una pausa, dándole tiempo a los fantasmas ocultos detrás de la cortina para procesar lo que había estado haciendo. Mi poder no proviene del entrenamiento ordinario de Zanpakuto, dijo Yozuki Ren lentamente, su voz resonando en el silencio sepulcral de la sala del consejo, cargada con un antiguo amuleto. Soy el último linaje del clan de la canción estelar, que desapareció hace mucho tiempo de la historia de la sociedad de almas. ¿El clan del canto estelar? Un ligero alboroto surgió detrás de la cortina. Claramente, el término desconocido los había alertado.
El poder de nuestro clan no depende de la liberación de una sola Zanpakuto. Ignorando sus reacciones, Yotsuki Ren continuó contando la gran mentira que ya había urdido. Resonamos con las épicas heroicas de otro mundo que residen en las trayectorias de las estrellas al observarlas en el cielo nocturno. Mi Zanpakuto es solo un medio, una coordinada. Mi Bankai es el despliegue de un escenario, que proyecta el poder de esas grandes leyendas sobre la realidad y lo transforma en mi propio poder. Ya sea la inagotable habilidad con la espada o la posesión de antiguos reyes, todo se origina en esto. Reempaquetó su sistema de poder del universo Time Moon de una manera mística, como de charlatán, y luego se lo arrojó a este grupo de viejos autoproclamados omniscientes. Después de un breve silencio, una música contenida surgió de detrás de la cortina de bambú. Absurdo. Esto es una tontería completa. Replicó un sabio con aspereza, con voz llena de desdén. La historia de la sociedad de almas es vasta y compleja. Los archivos móviles ocultos registran las genealogías de todas las familias desde el principio de los tiempos, y nunca hay registro de un clan cantor de estrellas. Sí. Tonterías. Intentar engañarnos con una historia tan absurda es un crimen aún mayor. Apresarlo. Tortúrenlo severamente y le sacaremos la verdad. Las acusaciones volvieron a sonar y parecieron haber perdido la paciencia. A pesar de la abrumadora malicia, Yuelian mantuvo una calma notable. No se enojó. En cambio, alzó la vista, penetrando las capas de cortinas de bambú y fijándose precisamente en el sabio que había soltado una mueca de desprecio. Vaya. Preguntó en voz baja, sin mucha fuerza, pero inmediatamente silenció a toda la sala del consejo. Nunca se registró. ¿Fue el registro borrado deliberadamente de la historia por alguna entidad? Una frase cambió por completa la atmósfera. En lugar de defenderse, desafió directamente la autoridad de la Oficina Central 46. Una familia que puede observar y tomar prestado el poder de leyendas de héroes de otro mundo, una familia que no está atada al sistema Zanpakuto, y una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Yotsuki Ren. Levantó una mano, y una tenue pero pura luz espiritual comenzó a acumularse en sus dedos. Porque para algunos, este poder es demasiado libre y poderoso, ¿no? La respiración detrás de la cortina de bambú se hizo pesada. Las palabras de Yuelian atacaron precisamente sus miedos más profundos. El miedo a lo desconocido y a las fuerzas incontrolables. Antes de que pudiera lanzar otro ataque, las partículas espirituales que rodeaban a Yotsuki Ren comenzaron a circular en una trayectoria peculiar que nunca antes habían visto. No eran los intrincados patrones que formaban el Kido, ni la fluida presión espiritual que liberaba la Zanpakuto, sino un patrón más antiguo y profundo, como la trayectoria de las estrellas en el cielo nocturno, lleno de un ritmo indescriptible. Todas las partículas espirituales en la cámara del consejo fueron atraídas por esta fuerza y comenzaron a temblar ligeramente. La sonrisa de Unohana Retsu se profundizó. Podía sentir que las partículas espirituales dentro del cuerpo de Yotsuki Ren se recombinaban y resonaban de una manera increíble. Era una forma de usar el poder que nunca antes había visto, llena de creatividad y posibilidades. Eso es muy interesante. Sabios, la voz de Yuelian resonó en el silencio sepulcral de la sala del consejo. Esta vez, su voz ya no era débil, sino que estaba llena de un extraño poder penetrante, como si viniera del lejano cielo estrellado. Lo que quieres son pruebas, no una historia. Dio un paso al frente, liberándose del apoyo de Retsu Unohana, y quedó solo en el centro de la sala. Aunque aún estaba delgado y sus sienes aún estaban grises, el aura que emanaba en ese momento hizo que todos los presentes voltearan la cabeza. Entonces os dejaré ver vosotros mismos. Levantó los ojos y en sus pupilas oscuras parecían como si innumerables estrellas nacieran y muriesen. ¿Cómo es exactamente la verdad enterrada por ti, por la historia y por este mundo? 198 Reliquias de una era perdida. Capítulo 198 Reliquias de una era perdida. Las palabras de Yuelian cayeron en el salón del consejo en un silencio sepulcral, cada palabra como una piedra arrojada a una piscina profunda, provocando ondas invisibles. El aura detrás de esas 46 cortinas experimentó un cambio sutil en un instante. «¿Véalo usted mismo?», preguntó una voz envejecida, con un profundo escepticismo. «¿Cómo probará esta mentira sin fundamento?». Loto de Luna Nocturna no respondió. Simplemente expanda su mano derecha, con la palma hacia arriba.
Esta vez, no hubo una deslumbrante explosión de presión espiritual, ni efectos de luz deslumbrantes. Las partículas espirituales que lo rodeaban comenzaron a fluir y a tejerse en una trayectoria que ninguno de los presentes pudo comprender. No se trataba de la construcción de encantamientos de Kido, ni de la oleada de energía liberada por una Zanpakudo, sino de un ritmo más antiguo y profundo, con una sensación de orden como el movimiento de las estrellas. La atmósfera estancada en la sala del consejo comenzó a animarse. Ana Retsu le sostuvo la mano sin moverse, pero la sonrisa en sus ojos se profundizó. Podía percibir con claridad que cada partícula espiritual dentro de Yotsuki Ren experimentó una resonancia y reorganización sin precedentes. Esta era una forma de usar el poder que nunca antes había visto, llena de creatividad e infinitas posibilidades. Este hombre siempre logra sorprenderla. Bajo la atenta mirada de todos, la luz espiritual se reunió en la palma de Yuelian y finalmente se solidificó en un arma física. Era un cuchillo corto antiguo. La hoja está forjada al estilo de la sociedad de almas hace 1000 años, con líneas sencillas pero nítidas. Pero, curiosamente, su guarda y empuñadura están grabadas con densos y peculiares patrones. Estos patrones tienen la sombra de las runas, pero también se mezclan con escrituras antiguas. Kido perdidas hace mucho tiempo, creando una belleza misteriosa e incongruente. Este es uno de los artefactos de sacrificio que dejó mi clan, dijo Loto de la luna nocturna con calma, pero con voz ronca. Se llama espada del susurro del viento. Le infundió una pequeña cantidad de energía espiritual. Zumbido. Con un suave zumbido, el aire alrededor de la daga se distorsionó visiblemente antes de desaparecer por completo. Sin embargo, todos los sabios percibieron, a través de su presión espiritual, que una barrera invisible, compuesta exclusivamente por el elemento viento, había envuelto por completa la daga. Me pareció al mismo tiempo familiar y extraño. Lo que sí conocían era el control del elemento viento, algo que también podía hacer algunas artes demoníacas basadas en el viento. Lo que les resultaba desconocido era este método de control. No dependía de encantamientos ni cánticos, sino que se basaba exclusivamente en el poder del objeto en sí, y las leyes que regían el funcionamiento de ese poder eran completamente diferentes a cualquier sistema que conocieran. El alboroto detrás del telón se hizo aún más pronunciado. No podía entenderlo, pero podía sentir que no era falso. Antes de que pudiera recuperarse de su confusión, la mano izquierda de Yuelian también se movió. Abrió la mano izquierda y el mismo proceso de tejer partículas espirituales comenzó de nuevo. Esta vez, lo que apareció fue un guantelete antiguo, cubierto de grietas. El guantelete era de un bronce opaco, con un escudo familiar de la muerte, difuminado y símbolo del guardián, grabado en él, con los detalles desgastados por el tiempo. Esta cosa parece más bien una antigua rota excavada en las ruinas de algún antiguo campo de batalla. ¿Qué es esto?, preguntó una voz aguda. Y Yuelian no respondió, sino que simplemente levantó su mano izquierda y apuntó el guantelete andrajoso hacia el sabio detrás de la cortina de bambú frente a él, quien había albergado la mayor hostilidad hacia él desde el principio y cuya presión espiritual era la más aguda. Una luz suave apareció inesperadamente desde las grietas en la superficie del protector de mano. La luz no era deslumbrante, pero tenía un poder que llegaba hasta lo más profundo del alma. El sabio más severo quedó paralizado de repente. En su visión, la oscuridad circundante y las cortinas de bambú se desvanecieron al instante. Lo que vio fue él mismo, hace cientos de años. En aquel entonces, era joven, vestía un uniforme de Shinigami común y corriente, de pie frente al cuartel de la primera división, lleno de vigor, con la mano derecha sobre el pecho, haciendo un voto solemne al entonces capitán comandante de proteger el Seireite y con su vida. Esa aspiración original, esa gloria, ese yo que ha estado enterrado durante mucho tiempo por el poder y el tiempo. El fantasma desapareció en un instante. Pero ese shock, como una marca, quedó grabado profundamente en su alma. Esto es. La voz del sabio quedó completamente distorsionada por el violento temblor. Pronunció las palabras bruscamente, pero no pudo pronunciar el resto. No sabía cómo describir lo que acababa de presenciar. Eso no era una ilusión. Conocía muy bien el poder de la ilusión. Era un poder superior que operaba sobre los conceptos y la memoria. Un silencio sin precedentes cayó sobre la sala del consejo. Justo entonces. Tos, tos, tos. Un repentino e incontrolable ataque de tos violentamente rompió el silencio sepulcral.
Yuelian se inclinó de repente, escupiendo un chorro de sangre que manchó su túnica blanca. El rojo intenso hizo que el corazón de todos se acelerara. Sus sienes, ya canosas, parecieron oscurecerse aún más en ese instante, y su fuerza vital se desvaneció a una velocidad visible. Su cuerpo se balanceaba violentamente, y parecía que estaba a punto de caer al suelo. Una mano delgada pero fuerte lo rodeó perfectamente desde atrás, sosteniendo su cintura y evitando que se cayera. La sonrisa de Unohana Retsu permaneció inalterada, pero en lo profundo de sus ojos, la admiración y la diversión eran intensas e inconfundibles. Maravilloso. Eso fue absolutamente fantástico. Forzosamente y recordando y proyectando la gloria de nuestros antepasados, Yozuki Ren se apoyó en el pecho de Unohana Retsu, jadeando con dificultad. Su voz, quebrada pero clara, se escuchó en toda la sala del consejo. Lo que debe ser quemado es mi alma y este es el maldito precio por nuestro clan. Esta escena, estas palabras, eran como la daga más afilada, perforando precisamente el punto más sensible de los corazones de todos los sabios. La imagen de un descendiente poderoso y misterioso, cargada con una pesada historia y pagando un alto precio por ella, se volvió increíblemente clara y real. Esto es más persuasivo que cualquier palabra elocuente. Sus firmes dudas hasta entonces se derrumbaron por completo en ese momento. Si esto es mentira, el precio es demasiado alto. Si no es mentira, ¿a qué se debió su agresivo interrogatorio de hace un momento? Un sentimiento llamado duda sobre sí mismos se expandió violentamente en los corazones de los 46 sabios. Comenzaron a reexaminar cada palabra que Yuelian había dicho antes. Una familia capaz de observar y tomar prestado el poder de leyendas de héroes de otro mundo, una familia que no está limitada por el sistema Zanpakuto. ¿Se habría permitido una existencia así en tiempos antiguos? La respuesta es casi obvia. Unohana Retsu sostuvo al hombre débil en sus brazos, sintiendo su leve temblor y oliendo el tenue aroma a sangre de su cuello. Sabía que era una actuación, pero eso solo hizo que el hombre que tenía delante se sintiera aún más como un tesoro único. Esta sabiduría, este coraje, esta habilidad interpretativa que le permitió manipular a la máxima autoridad de la sociedad de almas. La fascinación. Después de un largo silencio, el sabio, que había sido el más severo antes, finalmente hizo la pregunta crucial que todos querían saber pero no se atrevían a tocar, su voz temblaba ligeramente sin su propia conciencia. El clan del canto estelar que mencionaste, ¿cuál fue su destino final? Yozuki Ren levantó lentamente la cabeza y se apoyó en el hombro de Unohana Retsu. En sus ojos oscuros se reflejaba una tristeza y una desolación inquebrantables. No perecieron en las llamas de la guerra, ni sus tradiciones fueron cortadas. Su voz era suave, pero tenía un tono escalofriante que podía congelar el alma. Ellos, fueron ejecutados. Debido a la existencia de nuestro clan, violamos el tabú más alto de la sociedad de almas en ese momento. 199 La verdad distorsionada. Capítulo 199 La verdad alterada. La voz de Yuelian, como una cuchilla afilada templada con hielo, atravesó con precisión el silencio mortal que había estado congelado durante 1000 años en el salón central del Consejo Subterráneo. Ejecutar. La palabra en sí misma conlleva una sangrienta e innegable sensación de irrevocabilidad. Cuando sale de la boca de un capitán del GOTEI 13 y se refiere a una fundación histórica de la sociedad de almas largamente enterrada, su peso es suficiente para aplastar la mente de cualquier sabio presente. Tras las 46 cortinas de bambú, la presión espiritual, previamente estable, se alteró momentáneamente. En ese instante, los jueces se horrorizaron al descubrir que sus identidades parecían haberse invertido sutilmente. Ya no eran los jueces altivos y poderosos, sino como si los hubieran arrastrado al banquillo de los acusados, obligados a enfrentarse a un oscuro secreto del que nunca habían oído hablar, pero que podría estar estrechamente relacionado con la fuente de su propio poder. Absurdo. Tonterías. Finalmente, la voz aguda que había albergado la más profunda hostilidad hacia Yoruzuki Ren de principio a fin volvió a sonar. Pero esta vez, la ira contenida provenía menos de la autoridad del juez y más del pánico de haber sido tocado en la llaga. Estás calumniando a nuestros antepasados, profanando la gloriosa historia de la sociedad de almas e intentando sacudir los cimientos de la nación. Ren Yotsuki se apoyó en los suaves pero firmes brazos de Retsu Unohana, con la mirada como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo, pero su mirada estaba más clara que nunca.
Ignoró el rugido histérico y, en cambio, dirigió su mirada hacia la profunda oscuridad, comenzando a relatar lentamente la historia que había sido borrada. Mis antepasados, el clan Cantor de las Estrellas, no eran nobles que buscaban el poder ni guerreros que ejercían la matanza. Su voz no era fuerte, pero extrañamente ahogaba todos los demás ruidos, resonando con claridad en los oídos de todo sabio. Eran registradores, observadores. En los caóticos inicios de la sociedad de almas, observaban las trayectorias de las estrellas, recordando las épicas heroicas que dejaron aquellos grandes espíritus difuntos en la vida. Se usan a sí mismos como recipientes y a sus Zanpakuto como mediums para proyectar al mundo esas leyendas perdidas y grandes hazañas. Su no es exhibir su poder, sino ser un faro para las almas de las generaciones futuras, para que sepan qué es el honor, qué es la protección, propósito y qué significa estar preparados para ir incluso si eso implica enfrentarse a 1.000.000 de enemigos. Estas palabras, como el prólogo de una epopeya magnífica y trágica, forjaron una imagen ancestral y sagrada de una familia en el corazón de los sabios. Esta retórica era tan exquisita que abarcaba a la perfección todas las habilidades de Yotsuki Ren derivadas de Time Moon, ya fuera la esfera de realidad o universo, la posesión espiritual heroica o la magia de proyección, dentro de un escenario unificado y coherente de canción estelar. La leyenda de los héroes es libre y no puede estandarizarse. No sigue la fórmula fija del Kido ni está sujeta a la forma liberada de la Zanpakuto. Yozuki Ren habló lentamente, pero cada palabra era penetrante. Sin embargo, con el paso del tiempo, se establece el orden y se escriben las reglas. El auge de las 5 grandes familias nobles y la institucionalización del Gote y 13 han llevado a la búsqueda de la unidad y el control. Hizo una breve pausa, como si recordara un recuerdo familiar empapado en sangre y lágrimas. Así, nuestro poder incontrolable y desunido se ha convertido en el hereje del nuevo orden. ¿Qué gran amenaza representa una familia capaz de recrear cualquier hazaña heroica de voluntad para quienes anhelan el poder? Temen que podamos proyectar el poder de la primera generación del Gote y 15 y desafiar su autoridad. Temen que podamos recrear la figura de antiguos reyes y sacudir los cimientos de su gobierno. Así que me acusaron, dijo Yeyuelian con una desolada autocrítica. Artes heréticas, hechizar a la gente, sacudir los cimientos de la nación, qué parecido a las acusaciones que ustedes, sabios, acaban de hacer contra mí. Estas palabras fueron como una bofetada silenciosa en la cara de la habitación 46. Al final, comenzó una purga del clan Canto Estelar. Nuestros antepasados no cayeron gloriosamente en el campo de batalla, sino que fueron declarados culpables en el tribunal y luego ejecutados. Todos los registros históricos sobre nosotros fueron quemados y nuestros nombres borrados de todos los libros, como si nunca hubiéramos existido. Por eso no se encuentra ningún registro nuestro en los archivos. No es que no existamos, sino que sus antepasados nos enterraron con sus propias manos. El bucle lógico se completa perfectamente en este momento. Esta historia explica el origen de su poder y por qué posee habilidades fuera de lo común. Explica su lealtad a la sociedad de almas, pues la protección es un instinto que lleva grabado en la sangre. Y explica por qué esta historia es desconocida para todos. Al mismo tiempo, critica sutilmente la rigidez y exclusividad del sistema existente, un punto que incluso resuena en capitanes iluminados como Kyoraku Shunsu y Yukitake Jushiro. Basta. El sabio intransigente estaba furioso ante estos comentarios mordaces, y su presión espiritual se disparó con fuerza. Por muy elocuente que seas, no puedes ocultar que posees técnicas prohibidas. Todo esto es solo una mentira que inventaste para exculparte. La atmósfera en la sala del consejo se tensó instantáneamente y la presión invisible casi se materializó. En ese momento, una voz femenina, suave y melodiosa, aparentemente capaz de aliviar todas las heridas, resonó suavemente. Mis estimados sabios. Uno Ana Retsu dio medio paso al frente, abrazando con más fuerza a la debilitada Yozuki Ren, con una sonrisa compasiva aún presente en su rostro. Con este movimiento, todas las miradas se posaron en ella involuntariamente. Como médico de cabecera de Ren, le he estado realizando los exámenes y tratamientos más exhaustivos desde la batalla final en Karakura. Su voz era suave pero profesional, con una autoridad incuestionable. Puedo atestiguar que su alma se encuentra en un estado de extrema inestabilidad, destrozada y sobrecargada. Es como si, un recipiente frágil se hubiera llenado a la fuerza con un vasto y antiguo torrente de recuerdos que supera con creces su capacidad. Sus palabras dejaron atónitos a todos los sabios.
¿Quién es Retsu Uno Ana? Es la capitana de la cuarta división, la cúspide del sistema médico de la Sociedad de Almas y una leyenda viviente. En el ámbito de la condición física, sus palabras tienen el mismo peso absoluto que las del capitán comandante Yamamoto en el ámbito del combate. Lo que acaba de decir, que hay que quemar el alma para recordar y proyectar la gloria de los antepasados, es un precio inconcebible. Uno Ana Retsu miró a Yozuki Ren en sus brazos, cuyo rostro estaba pálido y cuyos labios aún estaban manchados de sangre, y su tono transmitía una justa lástima y juicio profesional. Aunque suene alarmante, desde la perspectiva del taoísmo y las ciencias de la vida, constituye una perfecta confirmación clínica de los síntomas que su cuerpo y su alma presentan actualmente. Un golpe fatal. Uno Ana Retsu no actuó por bondad. Simplemente protegía a un sujeto de investigación único al que tenía en la mira. Cuanto más extravagante y conmovedora era la historia que Yozuki Ren inventaba, más demostraba su valor. Esto reforzaba aún más su razón para mantener a su lado para su tratamiento e investigación. Su apoyo público en ese momento fue precisamente para dejar su huella en este tesoro excepcional. Todo el público quedó asombrado. Si la historia de Yozuki Ren es una gran epopeya llena de retórica incendiaria, entonces el testimonio de Uno Ana Retsu proporciona la base fáctica más sólida, científica e irrefutable para esta epopeya. En ese momento, las acusaciones de los sabios perdieron su último asidero. Podrían cuestionar los motivos de Yozuki Ren, pero no el criterio profesional de Uno Ana Retsu. Jajajaja, una risa contenida surgió de detrás de una cortina de bambú, llena de frustración y absurdo. ¡Qué clan cantante de estrellas! ¡Qué tragedia tan desgarradora! Nosotros fuimos llevados a este punto por las mentiras de un hombre moribundo. Dentro de la cámara del consejo, reinaba una atmósfera caótica de dudas. En ese momento, una presión espiritual tan caliente como la lava y tan pesada como una montaña emanó lentamente desde la parte más profunda de la sala del consejo. El capitán comandante Yamamoto Henryusai Shigekuni, que había estado descansando con los ojos cerrados como si estuviera separado del asunto, finalmente abrió su único ojo. En esa mirada no había escrutinio, ni duda, solo una comprensión tranquila y decidida de todo. Eso es suficiente. Una voz anciana pero autoritaria resonó, silenciando instantáneamente toda la conmoción y la discusión. Sin importar sus orígenes o linaje, la lealtad del capitán Yozuki Ren al Gotei 13 y su determinación de proteger el Seireitei han sido demostradas con su vida en la sangrienta batalla de la ciudad de Karakura. Las palabras del capitán comandante Yamamoto fueron como una conclusión final y definitiva, llevando este juicio sobre los orígenes y la fuente del poder a un cierre incuestionable. El cuestionamiento sobre el origen de su poder termina aquí. La tensión en el corazón de Ie Yuelian finalmente se alivió un poco. Sabía que había ganado la primera ronda de la apuesta. Sin embargo, el capitán comandante Yamamoto hizo una pausa, y su mirada aguda y penetrante atravesó la oscuridad, aterrizando precisamente en Yozuki Ren. Pero... el tono del capitán de repente se volvió severo. Liderar un equipo al infierno sin autorización es un ejemplo de extralimitación de autoridad. Y. La relación confusa con los antiguos 30 Espada, los Arrancarnel y el UT Odyssey Bank, es otro ejemplo de postura confusa. ¿Y qué explicación tienes para esto? El foco del interrogatorio se desplazó sin piedad a otra pregunta igualmente fatal y sensible en el momento en que Ie Yuelian recuperó el aliento. Las llamas del juicio, que acababan de extinguir, se reavivaron. 200 El precio de la lealtad. Capítulo 200 El precio de la lealtad. Las nuevas preguntas del capitán comandante Yamamoto, como dos montañas invisibles, abrumaron instantáneamente a Ren Yotsuki. Si el interrogatorio anterior sobre el clan Canción Estelar fue una prueba para su propia fundación, este fue un cuestionamiento directo a su lealtad y postura como capitán del Gotei 13. El ambiente en la sala del consejo, que acababa de calmarse, se volvió a tensar. Aunque los sabios habían sido rechazados en cuanto a sus orígenes, ahora habían encontrado un nuevo foco para su ataque. Tener vínculos con Arrancar, especialmente con los antiguos Espada, era una línea roja absoluta en la sociedad de almas. Uno Ana Retsu presionó ligeramente su brazo, como grabándole que una nueva actuación estaba a punto de comenzar. Su sonrisa permaneció, pero el interés en sus ojos se intensificó. Estaba ansiosa por ver cómo este hombre resolvería este dilema aparentemente irresoluble. Ie Yuelian respiró hondo, reprimió la oleada de sangre y con calma se encontró con la mirada del capitán.
Informando al capitán comandante sobre el viaje al infierno, comenzó con la voz ronca por la debilidad, pero su lógica era clarísima. La apertura de las puertas del infierno fue un evento inesperado. El culpable, Juren, secuestró a las dos hermanas menores de Kurosaki y Ichigo como rehenes para traerlo. En ese momento, Kurosaki Ichigo ya había perdido sus poderes y, como mortal, impulsivamente quiso entrar al infierno. Los únicos capitanes presentes éramos la capitana Uno Ana y yo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada las cortinas de bambú, y continuó, sin humildad ni arrogancia. Proteger el mundo actual y salvaguardar la cadena de causa y efecto es nuestro deber. Ante tal crisis, si nos quedamos de brazos cruzados esperando órdenes de la 46 Cámara y la 1 División, viendo cómo la familia de Kurosaki Ichigo se desmoronaba, viendo a este héroe que una vez salvó la sociedad de almas caer en el abismo de la desesperación, sería un incumplimiento de mi deber como capitán de la 5 División. Admito que mis acciones excedieron mi autoridad. Pero mi motivo fue cumplir con mi deber de proteger a la corte, lo cual es irreprochable. Si me castigan por esto, estoy dispuesto a aceptarlo. Sus palabras fueron bien razonadas y respaldadas por pruebas, transformando astutamente una acusación de exceso de autoridad en un acto meritorio de acción decisiva y cumplimiento del deber. Admitió proactivamente su error, pero priorizó el bien común, haciendo que cualquier castigo pareciera inhumano. El capitán comandante Yamamoto lo observó en silencio con su único ojo, claramente esperando que le explicara el segundo y más difícil problema. En cuanto al antiguo 30 grados espada, Neliel Utu. Odyssey Bank, Yozuki Ren cambió de tema, con una sonrisa amarga e impotente en su rostro, haciendo que su actuación pareciera más real. Este asunto sí se originó en mí. No lo negó, lo que descubrió a los sabios que se preparaban para lanzar un ataque. Capitán comandante, puede que los sabios no lo sepan, pero en el antiguo Eco Mundo existe un ritual llamado el contrato del caballero. Yozuki Ren comenzó el discurso que había preparado para Nel, un discurso que había ensayado incontables veces antes de venir aquí. Para algunos huecos con pensamientos más simples, o mejor dicho, más primitivos, la deuda de haber sido salvados del borde de la muerte es algo que debe pagarse con toda una vida. Consideran a su salvador como un caballero al que son leales, y como seguidores, juran ofrecerle toda su lealtad y fuerza. La novia de la que habla Nerel es una interpretación errónea y una variación de este antiguo contrato en su idioma. Su esencia no es el amor romántico, sino una relación amo-sirviente absoluta e inquebrantable. Esta explicación, novedosa y con un aire salvaje y exótico, infundió cierta confianza al oyente. Después de todo, la ecología de Hueco Mundo estaba intrínsecamente llena de incógnitas para la sociedad de almas. En ese momento, una voz perezosa con un dejo de diversión sonó justo en el momento adecuado. ¡Ay! Intervino Kyoraku Shunsui con una risita, cubriendo la cara con el abanico. Parece un trato excelente. Sin perder ni un solo soldado, podemos conseguir que un poderoso ex-espada nos sirva voluntariamente, y parece que será para siempre. Algo tan bueno no se da a menudo. Su tono relajado, como una brisa primaveral, disipó al instante la atmósfera sombría del salón del consejo. Aunque parecía bromear, en realidad usaba la lógica más simple y directa para respaldar la postura de Iejuelian. Un sabio, aún reticente a rendirse, se burló. Una historia de un solo lado. ¿Quién puede garantizar que el rostro roto no tenga segundas intenciones? Mantenerlo en el Seireitei es como invitar a un lobo a la casa. Bien dicho. Para sorpresa de todos, Iejuelian repitió en voz alta el punto de vista del sabio. Dio un paso al frente, tambaleándose ligeramente, pero manteniéndose erguido. En ese momento, ya no era un prisionero en juicio, sino un capitán que proponía una solución. Por eso, para facilitar la gestión y vigilancia de Neliel por parte del Seireite y eliminar cualquier riesgo potencial. La voz de Ren Yozuki se elevó repentinamente, con la mirada fija en el capitán comandante Yamamoto, mientras presentaba formalmente su última carta. Yo, Ren Yotsuki, capitán de la 5 División del Gotei 13, solicita formalmente que la ex-espada Neliel Todiseuk sea puesta formalmente bajo la jurisdicción de mi 5 División, y que yo sea directamente responsable de todas sus acciones en el Seireitei. Si ella hace algún movimiento inusual o hace algo que dañe al Seireitei, estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad, como capitán y con mi vida. Esto es absolutamente impactante. Todos en la sala del consejo, incluidos Retsu Unohana y Shunsui Kyoraku, quedaron atónitos ante el movimiento revolucionario de Ren Yozuki.
Convierta la pasividad en iniciativa. En lugar de intentar explicar si él era inofensivo, simplemente se aferró firmemente a esa papa caliente, garantizándola con su capitanía y su vida. Esta acción transformó instantáneamente una relación personal ambigua en una relación oficial, controlable y claramente definida entre superior y subordinado. Silenció a todos con su sentido de la responsabilidad. Ahora, si los sabios volvían a objetar, no estarían cuestionando a Nel, sino su capacidad como capitán, quien había alcanzado un éxito sin precedentes en Karakura, para dirigir a un subordinado. ¡Qué brillante maniobra política! Kyoraku Shunsui observaba la figura de Yotsuki Ren alejándose, con los ojos llenos de admiración. Este chico era mucho más interesante de lo que había imaginado. La sonrisa de Unohana Retsu se profundizó. Se dio cuenta de que su interés por este hombre había comenzado a extenderse más allá del simple material de investigación, a un nivel más complejo. Esta valentía y sabiduría le brindaron una sensación de placer sin precedentes. El capitán comandante Yamamoto permaneció en silencio. Su único ojo escrutó a Ieyuelian en la oscuridad durante un largo rato. El aire en toda la sala del consejo pareció congelarse. Finalmente, su voz pesada volvió a sonar. Y permitir. Una sola palabra lleva el peso del monte Tai. A partir de hoy, la vida, las propiedades y todas las acciones de la Ramcarnel y el UT Odyssey Bank estará bajo la entera responsabilidad de su quinta división. Espero que se porten bien. Con esto todos los interrogatorios llegaron a su fin. Gracias a una actuación casi perfecta y a la asistencia divina de Kyoraku Shunsui y Unohana Retsu en diferentes niveles, Yozuki Ren escapó por poco de esta prueba definitiva que podría haberlo condenado a la condenación eterna. Mientras seguía a Retsu Unohana fuera del opresivo y sofocante salón subterráneo central del consejo, la cálida luz del sol lo bañó, dando una sensación de estar en otro mundo. Bien hecho, chico. Kyoraku Shunsui se acercó desde algún lugar, bajó la voz y se tapó la boca con el abanico, diciendo: «Has dejado a esos viejos de la cámara 46 como tontos. Hacía siglos que no veía una escena tan maravillosa». Hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció levemente y sus ojos se volvieron significativos. Sin embargo, en comparación con las reglas de la habitación 46 que están a la vista de todos, este doctoraturado podría ser más peligroso. Ieyuelian sintió un escalofrío recorrer su columna, antes de que pudiera responder al recordatorio de Jinle. Una voz suave y onírica le susurró al oído, con una risa escalofriante y morbosa. Lian, tu actuación de ahora fue absolutamente maravillosa. El brazo de Unohana Retsu todavía estaba alrededor de él, su postura era íntima, pero su tono lo hizo sentir como si hubiera caído en una cueva de hielo. Como recompensa, y también para asegurar que nuestro recién adquirido nuevo activo, refiriéndose a Nel, no le cause a usted, nuestro amo, demasiados problemas. Ella giró la cabeza ligeramente, su cálido aliento rozó el lóbulo de la oreja de Ieyuelian, su voz era tan suave que solo él podía oírla. Él decidió que mi trato especial necesita ser ampliado. De vuelta en la cuarta división, podemos conocernos poco a poco, más profundamente. Desde los cuerpos hasta las almas, e incluso interesantes esos secretitos que acabas de inventar. La paz que Ieyuelian acababa de sentir se hundió instantáneamente en un abismo más frío que el infierno más profundo. 201 La selección de una consorte por parte del rey. Capítulo 201 La misión del rey de selección de una concubina. Al salir Ieyuelian de la sala subterránea central del consejo y bañarse de nuevo en la luz del sol, aparentemente inmutable, del Seireitei, sintió una sensación sofocante, como si emergiera de las profundidades del mar. La pesada puerta tras él se cerró lentamente, bloqueando la vista de los sabios, pero no la mirada gentil pero mortal que lo rodeaba. El recordatorio de Kyoraku Shunsui todavía resonaba en sus oídos cuando la suave, casi amante, declaración susurrada de Unohana Retsu atravesó su alma como una aguja de acero templada con hielo. ¿Extender el tratamiento? Ieyuelian sintió que sus labios se contraían sin control. Por supuesto. El brazo de Retsu Unohana permaneció suavemente a su alrededor, más como una declaración elegante que como una ayuda. Tu actuación de ahora consumió demasiado de tu ya limitada fuerza vital. Además, acabamos de adquirir un interesante nuevo activo, y como su dueño, debes poseer la fuerza y la salud necesarias para manejarlo, ¿verdad? El nuevo activo al que se refería era Neliel, mientras que a la palabra amo le dio un significado diferente y escalofriante. Ieyuelian sintió un mareo arrepentido.
Preferiría regresar a debatir con esos viejos testarudos de la sala central 46 durante otras 300 rondas sobre la genealogía del clan Canción Estelar que regresar a esa magnífica prisión llamada el Pabellón de Cuidados Especiales. Afortunadamente, el juicio terminó y por fin pudo obtener un breve respiro con el pretexto de atender asuntos oficiales. Siguiendo la amable instrucción de Unohana Repsu. Regresaré a la cuarta división para prepararte un plan de tratamiento más completo. Yozuki Ren prácticamente huyó al cuartel de la quinta división. Sin embargo, apenas había entrado en la habitación del capitán cuando se topó con otro vórtice. Capitán Lian. Loto. Dos figuras, una a la izquierda y otra a la derecha, lo rodearon instantáneamente. A la izquierda estaba Inamori Momo, con el rostro deformado por la preocupación y el agravio. Inmediatamente colocó su pequeña mano sobre el brazo de Yozuki Ren, examinándolo cuidadosamente de pies a cabeza. Sus grandes ojos llorosos reflejaban un persistente: ¿estás bien? ¿Esa gente de la habitación 46 no te provocó problemas? A la derecha estaba Meliel, ahora de nuevo en su forma adulta, alta y voluptuosa. A diferencia de Inamori, no era tan perspicaz. En cambio, se acercó con curiosidad, como un gato grande examinando algo nuevo, parpadeando con sus ojos esmeralda y preguntando con indiferencia. Ren, ¿ya terminó el juicio que mencionaste? ¿Cuándo vamos a derrotar a esos malos? Uno es dulce como el agua, el otro apasionado como el fuego. Uno es cariñoso y atento, el otro ansioso y listo para luchar. Atrapado en el medio, a su izquierda, el delicado aroma a saponaria emanaba de la joven, y a su derecha, la singular y salvaje fragancia del arrancar. Estaba abrumado y exhausto, sintiendo que esta sutil confrontación era aún más pesada que la presión espiritual del capitán comandante Yamamoto. Justo cuando estaba a punto de decir algo para apaciguar a las dos damas frente a él, un hielo y la otra fuego, la interfaz del sistema que había estado inactiva en su mente durante mucho tiempo apareció de repente sin previo aviso. A diferencia de antes, esta vez la interfaz transmite una sensación de solemnidad y urgencia sin precedentes. En lo más alto, la cuenta regresiva carmesí que anunciaba el despertar de Iwatch continuaba su implacable tic-tac, irradiando un brillo ominoso. Debajo, una nueva línea de misiones, brillando con una deslumbrante luz dorada, emergía lentamente como un oráculo divino. Advertencia. Se ha detectado una tasa de desplazamiento de la línea mundial que excede el umbral. La cuenta regresiva para el despertar del arma basada en la causalidad Iwatch se ha acelerado significativamente. En preparación para la batalla final, se ha activado con urgencia una misión de requisito previo de nivel mítico. Seed Singularity. La búsqueda del trono perdido, capítulo Fullbringer. La respiración de Ieyuelian se entrecortó. Arco de Fullbring. Jin Hokugo. Ese arco de transición, que en su memoria solo sirve para ayudar a Ichigo a recuperar sus poderes, fue definido como una singularidad por el sistema. Su conciencia se centró inmediatamente en esa área, y los detalles de la misión dorada se desplegaron como un pergamino épico. Descripción de la misión. En la Tierra Prometida, desterrado por los tres reinos, recupera la corona perdida del primer maestro. Dentro de esa corona yace el poder de las reglas, suficiente para sacudir los cimientos del mundo. Para la inminente y demoledora batalla final, debes reavivar la llama del primer héroe y devolverlo al campo de batalla que por derecho le pertenece. Objetivo de la misión. Viajar a la ciudad de Karakura en el mundo actual y encontrar al primer Shinigami sustituto. Jin Hokugo. Objeto clave bloqueado. Certificado de Shinigami sustituto de primera generación. Al instante siguiente, el familiar emblema de la calavera negra y la cruz de la gente apareció en la interfaz del sistema. Pero entonces, el emblema fue cubierto y reconstruido por una luz dorada. El texto original fue borrado, reemplazado por tres runas antiguas que ardían en llamas y que hicieron que el corazón de Ieyuelian se detuviera. Redefinición del sistema. Certificado de Shinigami sustituto de primera generación igual sello de mando perdido. Misión principal. Recupera o controla los sellos de comando perdidos y utilízalos como reliquias clave para desbloquear las guerras del Santo Grial posteriores. Marcador de personaje. Jinhouki-go, su identidad ha sido redefinida como el primer maestro exiliado. Auge. Fue como si un rayo de creación hubiera golpeado la mente de Ieyuelian. Así es. Así es. Esto no es un incidente personal sobre ayudar a Ichigo Kurosaki a recuperar sus poderes. Es una búsqueda épica para encontrar las reliquias sagradas, una búsqueda olvidada por el mundo.
Go-Jin-Jun, el primer Shinigami sustituto traicionado por la Sociedad de Almas y con un destino trágico, es en realidad el primer maestro del mundo. Y el certificado de sustituto que posee no es solo una simple identificación y contenedor de poder, sino un auténtico sello de mando. Es una regla que puede resonar con los Servants e incluso controlarlos. Yoruzuki Ren siempre se había preguntado por la compatibilidad de su sistema de poder con este mundo. Ahora, el sistema le había dado la respuesta. Él no era la única excepción. Mucho antes que él, existió un maestro. Este descubrimiento levantó instantáneamente la importancia de todo el capítulo Fullbringer de un subtrama prescindible a un núcleo estratégico que determina el resultado de la batalla final. Si pudiera obtener ese sello de comando perdido, quizás podrías descifrar las verdaderas reglas para invocar espíritus heroicos en este mundo. Quizás incluso controlar su inestable posesión de espíritu heroico. Qué recurso crucial para la inminente guerra de sangre de los 1000 años, para el casi invencible Iwatch. Un sentido de misión y urgencia sin precedentes se ascendió desde lo más profundo de su alma como un fuego furioso, disipando instantáneamente toda fatiga y confusión. Tienes que irse. Inmediatamente. Ahora mismo. Loto. Capitán Lian. Las voces de Inamor y Momo Inel lo devolvieron a la realidad, sacándolo de su intenso caos interior. Vieron cómo la expresión de Yozuki Ren cambiaba varias veces en cuestión de segundos, a veces conmocionada, a veces fanática, y finalmente adoptando una determinación innegable, lo que las inquietó un poco. Estoy bien. Ren Yotsuki respiró hondo, con los ojos brillantes. Inamori, Nel, tengo que ir al mundo real inmediatamente. ¿Ir al mundo mortal? Inamori Momo se quedó atónita. ¿Pero tu cuerpo? Está bien, este asunto es extremadamente urgente, concierne. Antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta de madera de la habitación del capitán, pintada con un elegante paisaje, fue empujada silenciosamente por una mano delgada. Retsu Unohana permanecía en silencio en la puerta, con su característica sonrisa amable que parecía capaz de disipar cualquier deseo mundano. Su mirada recorrió a Momo Inamori y Jineliel, que se encontraron dentro, y finalmente se posó en Ren Yotsuki. Sus ojos eran como los de alguien que admira un tesoro invaluable a punto de ser cuidadosamente empaquetado y atesorado. ¿A dónde vas, Lian? Su voz todavía era tan suave, como una brisa primaveral, pero hizo que la temperatura de la habitación bajara varios grados. Tu cuerpo todavía necesita mi cuidado. La ambición recién despertada de Lian se extinguió al instante con este balde de agua helada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si lo estuviera observando un depredador aterrador. Se acabó. Murió antes de siquiera empezar. Sin embargo, justo cuando Unohana Retsuren dio un pequeño paso y estaba a punto de entrar en la habitación, ocurrió un cambio arrepentido. Una mariposa infernal, resplandeciente de luz carmesí, entró corriendo desde la puerta con una velocidad completamente inusual para su elegante apariencia, como si sus cejas ardieran. Voló directamente hacia el loto de la luna nocturna y batió sus alas frenéticamente. Inmediatamente después, la voz autoritaria pero urgente del capitán comandante Yamamoto resonó en la habitación. Capitán de la quinta división, Yozuki Ren. Reúnanse en el cuartel de la primera división inmediatamente. Hay una misión urgente. Esta orden no fue nada menos que un decreto divino emitido por Amaterasu. La sonrisa casi perfecta y gentil de Unohana Retsu se congeló levemente cuando escuchó las palabras misión de emergencia. Lian gritó con alegría salvaje en su corazón. Capitán, ustedes son mis segundos padres. Reprimió su emoción y respondió solemnemente a la mariposa del infierno. Sí. Tu subordinado llegará de inmediato. Dicho esto, ni siquiera miró la repentina y profunda mirada de Unohana Retsu. Con la mayor velocidad de su vida, enderezó el aori de su capitán y prácticamente la adelantó como una ráfaga de viento. Disculpe, capitán Unohana, el comandante en jefe me llama, debo ir inmediatamente. Mientras observaba la figura renacida de Yozuki Ren, Unohana Retsu se quedó quieta, su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por un escrutinio más profundo e intrigante. Ella giró ligeramente la cabeza, su mirada cayó sobre el final del pasillo donde Lian había desaparecido, y una leve, pero escalofriante, la sonrisa volvió a sus labios. Una misión urgente, ¿eh? Murmuró para sí misma, con un extraño placer en la voz. Muy bien, a ver qué sorpresa me tienes preparada esta vez.
202 Los privilegios del líder del equipo y los inseparables compañeros de viaje. Capítulo 202 Los privilegios del capitán y el ineludible compañero de viaje. La atmósfera solemne del cuartel del primer escuadrón bastaba para disuadir a cualquiera con segundas intenciones. Yoruzuki Ren entró con paso firme, cada latido lleno del alivio de haber sobrevivido a una calamidad y la anticipación del futuro. Sabía que esta orden era su única oportunidad de escapar de la vigilancia y realizar tareas del sistema. El capitán comandante Yamamoto se sentó erguido, su imponente figura brillaba con una luz penetrante que parecía penetrar el corazón de la gente. No perdió tiempo en cortesías y fue directo al grano. Yotsuki Ren, la Oficina de Desarrollo Tecnológico acaba de enviar un insieme. La voz del capitán comandante Yamamoto era profunda y potente. Sus sensores remotos en Karakura, en el mundo actual, detectan una fluctuación anormal de partículas espirituales de naturaleza desconocida. No es de naturaleza Shinigami ni You, pero posee alta actividad y corrosividad. Ya está aquí. A Yuelian le dio un vuelco el corazón. Esta encajaba a la perfección con las señales que grababa de los Fullbringers comenzando a moverse. Era como si le hubieran entregado una almohada a alguien con sueño. No, era como si le hubieran traído la cama entera. Actualmente, Ichigo Kurosaki aún se recupera y no puede ser desplegado. Las fuerzas estacionadas en el mundo son insuficientes para lidiar con una amenaza tan desconocida, continuó el capitán comandante Yamamoto. Necesito enviar a un capitán de confianza a investigar, por si acaso los restos de Aizen están causando problemas en las sombras. La oportunidad está justo frente a ti. Yuelian dio un paso adelante, hizo una reverencia y dijo con voz firme y poderosa: Capitán. Su subordinado está dispuesto a ir. El capitán comandante Yamamoto lo miró con ojos escrutadores. Yozuki Ren se mantuvo erguido, sosteniendo la mirada del capitán comandante sin pestañear, y dijo, palabra por palabra. El capitán comandante me concedió una vez el privilegio de movilizar directamente a cualquier escuadrón, excepto a la primera división, en tiempos de emergencia para afrontar crisis repentinas. Ahora, una amenaza desconocida ha surgido en el mundo, y este es un momento crítico. Yo, Yozuki Ren, estoy dispuesto a ejercer este privilegio y presentarme voluntario para la batalla. No esperó pasivamente las asignaciones. En cambio, se comprometió proactivamente a cumplir con ese importante privilegio. Esto no era una simple solicitud de tarea, sino una declaración de su actitud. Él, Yuelian, estaba dispuesto a asumir las responsabilidades que conllevaba este privilegio. Llevaré personalmente un escuadrón de élite al mundo actual de inmediato para investigar a fondo el origen de la anomalía y eliminar cualquier amenaza potencial de raíz. Jamás traicionaré la confianza del capitán comandante ni del Gote y 13. Sus palabras fueron rotas, llenas de decisión y responsabilidad. Un raro indicio de aprobación se reflejó en el rostro arrugado del capitán comandante Yamamoto. La actuación de Yozuki Ren durante la prueba ya había demostrado su sabiduría y habilidad. Y ahora, demostraba la cualidad más valiosa de un capitán: proactividad e iniciativa. Muy bien. El capitán comandante Yamamoto ascendió, cada palabra con un peso inmenso. Le concedo su permiso. Puede elegir a los miembros de su equipo. Parte de inmediato. Asegúrese de llegar al fondo de este asunto. Sí. Una oleada de alegría inundó el corazón de Yotsuki Ren. Por fin había alcanzado la libertad de movimiento que siempre había soñado. Sin la protección de un Nohana Retsu, por fin podía liberar todo su potencial y completar las misiones épicas del sistema. Hizo una respetuosa reverencia y estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando una voz suave, tan suave que le envió escalofríos por la columna, sonó no muy lejos detrás de él. Comandante en jefe. El cuerpo de Yuelian se tensó de repente. Ni siquiera necesitó darse la vuelta para saber quién era. Un Nohana Retsu había llegado en algún momento. Avanzó lentamente y se inclinó con gracia ante el capitán comandante Yamamoto, con una postura elegante e impecable. Debes estar al tanto del estado físico de Lian. El uso excesivo del poder de la canción estelar ha dejado su alma y fuerza vital en un estado extremadamente inestable. Su voz estaba llena de preocupación. Esta misión en el mundo mortal suena extraordinaria, llena de riesgos desconocidos. El corazón de Yuelian se hundió poco a poco. Tuvo un mal presentimiento. Como era de esperar, Retsu Nohana cambió de tema, con una sonrisa piadosa en el rostro, y continuó. Como su médico de cabecera, no me siento cómodo dejándolo solo en peligro.
Por lo tanto, imploro al capitán comandante que apruebe mi presencia para asegurar que el estado físico de Ren sea perfecto durante la misión. Hizo una pausa y antes de que el capitán comandante Yamamoto o Ren Yozuki pudieran hablar, agregó una razón que nadie podía rechazar. Al mismo tiempo, la cuarta división brindará el apoyo médico y logístico más completo para esta operación de investigación. Sea cual sea el tipo de batalla arrepentida que encontremos, podremos atender a los heridos lo antes posible y minimizar las pérdidas. Este también es mi deber como capitán de la cuarta división. Genial. Absolutamente genial. Y Yuelian dejó escapar un gemido en su corazón. Estas palabras fueron un ejemplo perfecto de un plan calculado. Presentó a la perfección su intención personal de vigilancia como preocupación por sus colegas, apoyo oficial a la misión y cumplimiento de su deber en la cuarta división. Todas las razones eran perfectamente legítimas, razonables y rebosantes de dedicación altruista al bien común. ¿Quién puede negarse? ¿Quién se atreve a negarse? Negarse es no preocuparse por la vida de los compañeros. Negarse es ignorar el apoyo logístico para esta misión. El capitán comandante Yamamoto miró a Red Tsunohana y luego a Ren Yozuki, cuyo rostro se había ensombrecido considerablemente. Tras un momento de reflexión, avanzando lentamente. Capitán Unohana, es usted muy considerado. ¡Qué bien! Con usted acompañándome, me siento mucho más tranquilo. La decisión fue definitiva. Yozuki Ren sintió como si el sistema le hubiera arrebatado sin piedad la tarjeta de experiencia gratuita que acababa de obtener antes de que pudiera disfrutarla. Incluso podía sentir la mirada sonriente de Unohana Retsu, como si fuera una presencia tangible, que se posaba sobre su espalda rígida, llena del placer del vencedor. Su rostro era sombrío al salir del cuartel de la primera división como un zombi. Como no podía quitárselo de encima, no tuvo más remedio que actuar con rapidez. Planeó elegir al azar a 2 miembros astutos de su quinta división, tomar a este persistente compañero y desde inmediato. Sin embargo, cuando llegó al patio exterior del cuartel del equipo, se detuvo nuevamente. Porque, bajo aquel antiguo cerezo en flor que había más adelante, ya estaban esperando 2 figuras con un aspecto bastante encantador. Jefe de equipo. Inamori Momo, vestida con el atuendo habitual de Shinigami, con su zanpakuto y biki colgada a la espalda, su pequeño rostro irradiaba una determinación inquebrantable. Al ver emerger a Yozuki Ren, dio un paso al frente y declaró en voz alta. Como tu teniente, a donde quiera que vayas, yo iré. Por favor, llévame contigo. Pero junto a ella, la escena dio un giro repentino. De alguna manera, Neliel había conseguido una enorme espada ancha más alta que ella, la cual se colgó del hombro con indiferencia. Al ver a Yotsuki Ren, sonriendo, revelando una sonrisa radiante que deslumbraba con sus dientes blancos. Guardia Caballero de Lotus, Capitán Neliel, solicita entrar en batalla. Giró su enorme espada en el aire antes de golpearla con fuerza contra el suelo, haciéndola temblar 3 veces. Conmigo aquí, nadie se atreverá a intimidar a Lotus. Y Yuelian se quedó mirando la extraña combinación que tenía delante y su mente se quedó en blanco. Una de ellas era su ayudante nominal, leal pero también sensible y reflexiva, una chica de al lado de quien siempre temía que pensara demasiado si la mantenía a su lado. Uno de ellos es un subordinado con la cara destrozada, por quien acabo de avalar con mi vida. Tiene una potencia de combate explosiva, pero su forma de pensar es diferente a la de la gente común. Es un niño problemático con una estupidez natural. Y luego está el doctor Yandere detrás de él, con una suave sonrisa en su rostro, quien en realidad es el Kenpachi original, reflexionando sobre cómo diseccionarse a sí mismo. La visión de Yuelian se volvió negra, expandiendo la mano y se cubrió dolorosamente la frente. Sintió que esta llamada misión de investigación del mundo real probablemente sería 10.000 veces más agotadora mentalmente que la campaña contra Aizen Sousuke en ese entonces. Este no es precisamente un escuadrón de élite con una misión. Este es claramente un campo de batalla en movimiento, un polvorín que podría explotar en cualquier momento. Porque su búsqueda épica, su viaje para recuperar sus reliquias, comenzó en el modo infierno. 203 Revisitar la ciudad de Karakura y el huésped no invitado. Capítulo 203 Revisitando la ciudad de Karakura y el huésped no invitado. La atmósfera en el patio exterior del cuartel de la primera división estaba tan gélida que incluso el viento parecía haber cesado.
Ren Yotsuki se agarró la frente con dolor, sintiendo como si estuviera a punto de enfrentarse no a una misión de investigación, sino a un desastre llamado Caos de Ren. El especial del mundo actual. Un ayudante leal pero meticuloso, un subordinado arrancar con un poder de combate explosivo pero un pensamiento peculiar, y un médico amable y considerado que podría diseccionarlo y estudiarlo en cualquier momento. Esta configuración de equipo fue prácticamente un comienzo infernal. Capitán. Como su ayudante, es mi deber proteger su seguridad. Inamori Momo se armó de valor, dio un paso al frente y dijo con firmeza. Yo, Nejiel, protegeré a los caballeros del loto desde atrás. Nejiel se colgó la espada de gran tamaño al hombro, con una sonrisa radiante, como si fuera una gran fiesta. Antes de que Iejuelian pudiera hablar, una voz que le provocó escalofríos en la columna de vino desde detrás de él. Vaya, ustedes dos son unos guardias realmente confiables. Ana Retsu se acercó lentamente, con una sonrisa perfecta en el rostro, pero su mirada era como una sonda muy precisa, escudriñando a Inamori y a Nel. Sin embargo, la condición física de Ren es especial, y cualquier fluctuación violenta de energía espiritual puede tener consecuencias impredecibles. Agradezco su amabilidad, pero durante la misión, es más seguro para mí, la médica de cabecera, atenderla personalmente. Sus palabras eran suaves como el agua, pero tenían una autoridad innegable, suprimiendo instantáneamente el aura imponente de Inamori y Nel. Inamori Momo se mordió el labio inferior. Su rostro reflejaba resentimiento, pero no pudo refutar su afirmación. Nel ladeó la cabeza confundida. Presentía el peligro de la mujer frente a ella, pero no entendía sus enrevesadas palabras. De acuerdo, dijo finalmente Yozuki Ren, con la voz ronca y un deje de cansancio. Dejen de discutir. Inamori, como su ayudante, será responsable de la comunicación con el Seireite y de la coordinación logística. Nel, su tarea es proteger a Inamori. En cuanto a mí, miró a Ana Retsu, con la capitana Ana cuidándome, puede estar tranquila. Deliberadamente enfatizó la palabra cuídate, como si se estuviera desahogando o burlándose de sí mismo. Finalmente, este equipo de investigación extrañamente compuesto entró en el portal interdimensional en una atmósfera sutil y tensa. La luz y la sombra se distorsionaron, y un aire familiar les inundó las fosas nasales. Cuando tocaron tierra firme, ya se encontraron en el conocido campo de entrenamiento subterráneo de la tienda Urahara. Vaya, qué invitado tan raro. Kisuke Urahara emergió de entre las sombras, agitando su infalible abanico plegable, con una sonrisa pícara dibujada en el rostro. Sin embargo, cuando su mirada se posó en Retsu Ana, su sonrisa se congeló visiblemente por un instante, e incluso el ritmo de su abanico se ralentizó. ¿Cuánto tiempo sin verte, ex capitán Urahara? Retsu Ana suena y se acerca con elegancia. He oído que abriste una tienda interesante aquí. Al verla hoy, es realmente única. Oh, es solo un pequeño negocio, apenas alcanza para llegar a fin de mes. Kisuke Urahara se rió, pero su mirada se movió rápidamente entre Ren Yozuki y Retsu Ana, mientras innumerables conjeturas cruzaban por su mente. Estos dos zorros, al verlos sonreír e intercambiar palabras amables, Iejuelian sintió un escalofrío. Aunque no había presión espiritual en el aire, sentía como si pudiera oír el crepitar de un rayo. Estos dos, juntos, eran prácticamente la personificación de la palabra astucia. Basta de charlas triviales, Urahara. Yozuki Ren, que ya no quería ver a los dos jugar, fue directo al grano. Usa tu equipo para localizar de inmediato todas las fuentes espirituales anómalas en Karakura. Necesitamos ubicaciones precisas. No hay problema. La sonrisa de Kisuke Urahara se desvaneció y se puso serio. El equipo lo ha estado monitoreando constantemente y ya hay algunas coordenadas sospechosas. Mientras Urahara operaba el equipo, Yozuki Ren rápidamente asignó tareas. Inamori, tú y Nel se quedan en la tienda y son responsables de la seguridad del perímetro y del apoyo logístico. Pero capitán, Inamori Momo todavía quería discutir. Es una orden. El tono de Yozuki Ren no dejaba lugar a dudas. Sabía muy bien que las próximas interacciones estarían llenas de incógnitas. La personalidad de Inamori no era la adecuada, y en cuanto a Nel, la miró, quien hurgaba con curiosidad en la pared del campo de entrenamiento, casi haciéndole un agujero, y decidió que sería más seguro que se quedaría con Inamori. Inamori Momo no tuvo más remedio que asentir, mirándolo con preocupación. Nel, en cambio, sentía una gran curiosidad por todo lo relacionado con el mundo humano.
En un momento perseguía a Tsumiya Ame, quien había sido modificado por el espíritu, y al siguiente quería desmantelar la máquina de Urahara. Inamori la apartó apresuradamente, lo que resultó en una escena ridícula. Ana Retsu permaneció como una elegante sombra en todo momento, de pie silenciosamente a medio paso detrás de Yozuki Ren. No habló ni hizo nada, pero su omnipresencia era la forma más poderosa de vigilancia. Lo encontré. Kisuke Urahara señaló un punto rojo en la pantalla. La respuesta de energía espiritual en este edificio de usos múltiples es la más activa y estable. Parecen haber formado un grupo. Y Elian miró la dirección. Excupion. Sabía que no podía ir allí con tanta pompa. Con Retsu Ana, esta arma humana y detector de mentiras, olvídate de hablar de cooperación. Probablemente empezarían a pelear en cuanto se conocieran. Debe actuar solo. Usar el portal repetidamente me ha afectado el alma. Y Elian frunció el ceño repentinamente, agarrándose el pecho con expresión débil. Necesito descansar y recuperar mi energía espiritual. Ana Retsu se adelantó de inmediato, sujetándole suavemente el brazo, con las yemas de los dedos sobre su pulso. Fue un descubrimiento mío. No deberías seguir viajando. Aquí hay habitaciones para huéspedes. Ve a descansar primero. La investigación no es urgente. Su voz estaba llena de preocupación, pero la presión espiritual que emanaba de sus dedos era como la seda de araña más fina, sondeando su estado físico hilo a hilo. Gracias por la molestia. Yotsuki Ren lo siguió y, liderado por Urahara, entró en una habitación de invitados. En el momento en que la puerta se cerró, la debilidad en su rostro desapareció. Podía sentir la presión espiritual de Ana Retsu, como una fina niebla, cubriendo la puerta y monitoreando cada uno de sus movimientos. ¿Intentas atraparme así? ¡Qué ingenioso! Una fría sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Yotsuki Ren. Extendió la mano y las partículas espirituales en el aire comenzaron a acumularse. A diferencia de las espadas proyectadas que creó, esta vez, la construcción de las partículas espirituales fue increíblemente precisa y compleja. Huesos, músculos, piel, cabello, incluso los pliegues de la origa capitán de la quinta división tomaron forma lentamente en su palma. Un instante después, un loto de luna nocturna idéntico a él, con los ojos cerrados y una respiración débil, apareció en la habitación. Colocó cuidadosamente este maniquí proyectado sobre la cama y usó una brizna de energía espiritual para mantenerse en funcionamiento, haciéndole emitir fluctuaciones de presión espiritual idénticas a las suyas cuando dormía. La cigarra muda su caparazón. Tras todo esto, la figura de Yozuki Ren, como un fantasma, se escabulló silenciosamente por la ventana. Al amparo de la noche, desapareció entre los edificios de Karakura en cuestión de segundos. Excution está ubicado en el edificio de uso mixto. Y Elian miró la puerta de hierro bien cerrada, sin querer derribarla ni llamar. Para los invitados inesperados, la forma más elegante siempre es abrir la puerta uno mismo. Extendió la mano derecha, juntando los dedos índice y medio. Una luz plateada se arremolinaba en la punta de sus dedos, analizando y reconstruyendo rápidamente las partículas espirituales en el aire. Esta vez, no proyectó un arma, sino una pequeña llave de aspecto antiguo con un brillo metálico. Llave maestra. La legendaria herramienta que puede abrir cualquier cerradura, aunque solo sea una réplica, es más que suficiente para lidiar con las cerraduras en el mundo mortal. La llave se deslizó silenciosamente en la cerradura, sin ningún ruido metálico. Y Elian giró suavemente su muñeca. Hacer clic. La cerradura de la puerta se abrió con un clic. Empujó la puerta y entró tranquilamente, como si estuviera de nuevo en su propia casa. Dentro del bar, bajo la tenue luz, varias figuras se tensaron al instante. Jinhou Kigo, Dokamine Riruka, Yukio, Tsuzawa Kiriko y Haki Tristan, quienes estaban enfrascados en una acalorada discusión, dejaron de hablar casi al mismo tiempo, dirigiendo sus miradas penetrantes al invitado inesperado en la puerta. Jinhou Kigo se levantó lentamente, se reclinó en el sofá, su mano aparentemente descansando casualmente sobre el colgante en forma de cruz en su pecho, sus ojos feroces como los de un lobo. ¿Quién eres? Su voz era baja y ronca, llena de cautela y hostilidad. Los forasteros no son bienvenidos aquí. La mirada de Elian recorrió tranquilamente a todos los presentes y, finalmente, se posó precisamente en la cruz de plata alrededor del cuello de Jin Chen. El certificado de defunción sustituto de primera generación.
Una ligera curvatura de sus labios reveló una sonrisa misteriosa y enigmática. No estoy aquí como invitado. Avanzó lentamente, ignorando el aura peligrosa que emanaba de Jin Chen. Su voz era suave, pero llegó con claridad a los oídos de todos. He venido a recuperar algo, y de paso, a recordarle a un rey exiliado que es hora de recordar su corona perdida. 204 Un trato entre reyes. Capítulo 204 Un trato entre reyes. Las palabras de Nightmon Lotus, como una piedra arrojada a un lago en calma, provocaron ondas en la base secreta de Excupion. ¿Un rey exiliado? Liruka, aferrada a su muñeca, frunció el ceño y miró a Yukio. ¿Qué tonterías dicen? Aquí no hay ningún rey. Yukio se subió las gafas, la pantalla de su consola parpadeó, y analizó fríamente. A juzgar por su ropa, es un Grim Reaper, o al menos un capitán. De repente irrumpió y dijo algunas tonterías. Probablemente sea un loco buscando problemas. El misterioso ojo izquierdo de Tazakiriko miró a su alrededor y permaneció en silencio, pero su puño cerrado indicaba claramente su postura. Sin embargo, como líder de este grupo, la reacción de Jin Hokugo fue completamente diferente. Su rostro se ensombreció al instante, sus ojos entrecerrados se fijaron en Ie Yuelian, como si intentara ver a través de él. Las palabras rey y corona tocaron con precisión la fibra más profunda, oculta y venenosa de su corazón. ¿Un Shinigami? Preguntó Jinhoukigo desdén, incorporándose lentamente del sofá. Su alta figura irradiaba una intensa sensación de opresión. ¿Qué? Después de todos estos años, la Sociedad de Almas por fin ha recordado que aún tienen un desastre que arreglar y ha enviado a alguien a limpiar la casa. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo y hostilidad indisimuladas. La traición y la persecución del primer sustituto de la parca fueron una herida en su corazón que jamás sanaría. Ignorando su hostilidad, Ie Yuelian entró lentamente en la habitación, con la mirada fija en Jin Chen, como si los otros Fullbringers amenazantes a su alrededor no eran más que aire. No me refiero a la sociedad de almas, sino al contrato entre tú y yo. Se detuvo a pocos metros de Jinjo, con una voz serena pero con un extraño poder seductor. Un contrato olvidado que perteneció al primer sucesor. Él usó deliberadamente estas palabras vagas y grandilocuentes, sin explicarlas ni refutarlas, sino como un profundo profeta, plantando semillas de duda y curiosidad en el corazón de Jinjo, avivando precisamente su abrumador resentimiento hacia la sociedad de almas. Deja de hacer bromas. Liluka finalmente no pudo contenerse más. Gritó y estaba a punto de activar su habilidad, Casa de Muñecas. Distensión, Liluka. Jinchen levantó la mano para detenerla. Su intuición le hacía saltar las alarmas. Algo andaba muy mal con este capitán de la parca. Carecía de la arrogancia habitual de una parca, ni de la vigilancia tensa que uno muestra al enfrentarse a un enemigo. Era como un jugador de ajedrez, subiendo con calma a un tablero ya preparado, con cada movimiento, con un propósito claro. Jin Hokugo respiró hondo, reprimiendo la intención asesina en su corazón, y preguntó con voz profunda. ¿Qué quieres decir exactamente? Las palabras son pálidas. Es mejor que lo veas con tus propios ojos. Y Yuelian aparentemente levemente, decidió mostrar sus habilidades para establecer la confianza más básica. Su mirada se dirigió a Liluka, quien sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al verle. La capacidad de absorber las posesiones que uno ama y controlar a las personas o cosas que contienen una voluntad, es una habilidad interesante, esencialmente un amor extremo y la encarnación del concepto de propiedad. Las pupilas de Liluka se contrajeron. Este hombre, con solo una mirada, había revelado la esencia de su habilidad. Entonces, la mirada de Yoruzuki Ren se dirigió a Yukio. Crea un mundo digital completamente bajo control propio en un espacio reducido, aislase de la realidad y establece las reglas. Este es un talento que nace del deseo de soledad y control. Yukio presionó la consola con fuerza de repente, y sus ojos, tras sus gafas, se llenaron de asombro. ¿Cómo podía esta persona saberlo? Estas eran las fuentes más profundas de sus emociones y su fuerza. Sus palabras revelaron la verdadera naturaleza del poder de sus dos compañeros, lo que conmocionó profundamente a todos los presentes. Ya no era un simple análisis, sino una revelación divina. En medio de las miradas atónitas e inciertas de la multitud, Yuelian abrió su mano derecha, con la palma hacia arriba. Tu poder proviene de un profundo afecto por la materia, de la resonancia entre el alma y la materia. ¿Y mi poder?
Habló con calma, y partículas espirituales comenzaron a acumularse violentamente en su palma. No se trataba de la construcción de espadas ni del canto de artes fantasmales, sino de una manifestación más primigenia y grandiosa. Un páramo rojo, pavimentado con innumerables fragmentos de espada, y una extraña visión de incontables engranajes de acero, enormes y fríos, entrecruzándose y girando, destelló ante su palma como un espejismo. Ese mundo en miniatura albergaba dolor, gloria y muerte sin fin. Mundo espejo de todas las cosas. Aunque era solo la punta del iceberg, la textura real originada en el mundo de las imágenes mentales resonó fuertemente con el poder de los Fullbringers. Soy algo similar a ti. Y Elian retiró la mano y la ilusión se disipó. Concluyó con calma. Haré realidad el mundo que narra la épica historia de los héroes. En ese momento, dentro de la base de Excution, se podía oír caer un alfiler. Los Fullbringers quedaron completamente atónitos. Por primera vez, jamás había visto a un dios de la muerte, aparte de los de su propia especie, poseer una comprensión tan profunda e incluso mostrar rasgos de poder provenientes de la misma fuente que Fullbring. La sospecha en los ojos de Jin Hokugo finalmente comenzó a transformarse en intensa curiosidad e información. Comprendió que quien tenía ante sí tal vez no fuera un asesino enviado por la Sociedad de Almas. Tal vez tenía un propósito más profundo que no podía comprender en absoluto. Y Elian sabía que había llegado el momento. Miró a la multitud como un mentor paciente y persuasivo, y lanzó el primer anzuelo. ¿Quieres saber cómo romper el cuello de botella de tu poder, liberarte de las ataduras del pasado e incluso, evolucionarlo a un reino que nunca te atreviste a imaginar? Esta afirmación tiene un atractivo fatal para todo Fullbringer que anhela poder pero está limitado por los límites de sus propias habilidades. Finalmente, Yotsuki Ren volvió a fijar su mirada en Jinhoukigo, su voz baja y llena de un encanto diabólico. ¿Y tú, el primer Shinigami sustituto, Jinhokugo, quieres saber toda la verdad que la Sociedad de Almas esconde tras la insignia que llevas al cuello? ¿Quieres saber por qué puede suprimir Holyous, por qué puede ser rastreada por Shinigami y cuál es su verdadero y más primitivo propósito? La respiración de Jinchen se volvió pesada al instante. Este problema lo había atormentado durante siglos y era la raíz de todo su resentimiento. ¿Qué, exactamente quieres hacer? La voz de Jin Chen sonó ronca, como si se la estuvieran apretando en la garganta. Trato hecho, dijo Elian con una sonrisa. Primero, hazme un pequeño favor. Hay un joven en el mundo que ha perdido su luz, y necesito tu ayuda para reavivarla. Conviértelo en tu camarada y comparte tu poder con él. ¿Quieres que compartamos nuestro poder con alguien que no tiene nada que ver con nosotros? Exclamó Haki Tristan sin poder evitarlo. ¿Qué derecho tienes? A cambio, Elian la ignoró, mirando solo a Jin Chen, con una sonrisa cruel y diabólica en los labios. Pronunció cada palabra con claridad y distinción. Te concederé, una guerra de venganza contra toda la Sociedad de Almas. Auge. Estas palabras cayeron como un rayo en la mente de Jinhokugo. Venganza. Venganza contra toda la Sociedad de Almas. Con esto sueña. La sonrisa de Yotsuki Ren se profundizó mientras disfrazaba hábilmente el entrenamiento de Ichigo como el preludio de una gran guerra de rebelión. Ese joven, Ichigo Kurosaki, es el héroe más preciado de la Sociedad de Almas en este momento. Hazlo tu aliado, dale el mismo poder que tú, deja que te apoye. Qué interesante sería si la Sociedad de Almas descubriera que su héroe se ha convertido en un traidor. Y esto es solo el comienzo. Con este juramento de lealtad, ya no serán exiliados que lucharán solos. Nightmon Lotus abrió sus brazos como si abrazara un gran futuro. Yo, Ren Yotsuki, el capitán de la quinta división, y el antiguo poder que representa, olvidado por la Sociedad de Almas, nos convertiremos en su más fuerte aliado. ¿Seguirás adelante con este trato o no? Go Jin-jun miró fijamente a Ren Yotsuki, con el pecho agitado. La razón le decía que esto podría ser una trampa aún más aterradora que la Sociedad de Almas le había tendido años atrás. Pero sus emociones, el odio y el resentimiento que había reprimido durante cientos de años, rugían salvajemente, obligándolo a aceptar la propuesta. Esta condición era algo que él, lleno de resentimiento, simplemente no podía rechazar. 205 La cigarra mudando su caparazón y el comienzo de la entrevista. Capítulo 205 La cigarra se despoja de su caparazón y el comienzo de la entrevista.
El portal a otra dimensión abrió una grieta suave en el cielo nocturno del mundo mortal, y una ola de aire húmedo, mezclada con el aroma de la vida humana, se precipitó dentro. Yozuki Ren salió del pasaje, seguido de cerca por Inamor y Momo, Nejiel mirando a su alrededor con curiosidad y griega. Uno Anaretsu, que estaba tan silenciosa como una sombra pero exudaba una sensación invisible de opresión. La familiar y destartalada fachada de la tienda Urahara apareció a la vista, y un hombre que llevaba un sombrero verde y blanco se abanicaba con una sonrisa inofensiva. Oh, Capitán Yotsuki, su presencia es un honor para nuestro humilde establecimiento. La mirada de Kisuke Urahara se detuvo un instante en el pálido rostro de Yotsuki Ren, luego recorrió a las tres mujeres que estaban detrás de él, fijándose finalmente en Retsu Unohana durante medio segundo, entrecerrando ligeramente los ojos tras el abanico. Esta combinación es realmente mortal. Déjese de tonterías, gerente Urahara, dijo Ren Yozuki, yendo directo al grano. ¿Está todo listo? No tenía ningún interés en jugar con este hombre. La dulce mirada de Unohana Retsu a su lado era como una sonda muy precisa, analizando constantemente su condición física y las fluctuaciones de su presión espiritual, lo que lo hacía sentir extremadamente incómodo. Por supuesto, por supuesto. Kisuke Urahara condujo a todos al familiar y vasto espacio subterráneo y les entregó un nuevo tipo de terminal de inteligencia espiritual. Excution, así se llama la organización a la que se hacen llamar. El líder es Jin Hokugo, y según nuestra investigación, es el primer Shinigami sustituto que desapareció hace 100 años. Kisuke Urahara señaló la información en la pantalla. Esta es su base, una galería a las afueras de la ciudad. Son muy buenos camuflándose. Yozuki Ren memorizó rápidamente toda la información y estaba a punto de guardar su terminal cuando Urahara Kisuke, con el pretexto de explicar el mapa, se inclinó y susurró con una voz que solo ellos dos podían oír. Capitán Yozuki, esta vez, la capitana Unohana parece estar particularmente preocupada por usted. Cuidado. Lian miró de reojo al capitán de la cuarta división, quien sonreía y observaba su entorno, y se burló para sus adentros. No era preocupación. Era más bien como un coleccionista que observa su posesión más preciada, temeroso de que se dañe o se la roben. Utilizar un detector de mentiras humano de tan alta tecnología para negociar con un viejo zorro astuto como Jin Hokugo, que ha guardado